Dios. Qué bueno que están terminando el último domingo en la casa de Dios. Esta es una de las bendiciones más hermosas y más grandes. Así que dése un aplauso fuerte, porque qué mejor terminar el último domingo en la casa de Dios. Puede tomar su lugar, muy amable. Qué bendición es tenerle aquí en esta casa. Casa IBB mi casa, el nido de la paloma. Muy bien, amados hermanos, pongan mucha atención. Mire, estamos hablando de un reino sobrenatural. Amén. Escuche bien. Mire, Jesús le dijo a los discípulos. Fíjese lo que Jesús le dijo a los discípulos: no temáis. Fíjese, no temáis, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Fíjese, no temáis porque Dios les ha entregado un reino. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando un cristiano no está en el reino de Dios, ¿qué le va a pasar? No temáis porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Cuando una persona tiene temor, cuando tiene miedo, cuando está oprimida o deprimida, ¿por qué razón es? Porque no está en el reino. No temáis porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Entonces significa que la vida más segura, la vida más estable, la vida más plena, más poderosa, ¿dónde se encuentra? Dígamelo fuerte, ¿dónde se encuentra? ¡Claro! Mire, ¿cómo voy a tener temor si el reino de mi Padre es un reino de abundancia y yo me muevo en ese reino de abundancia? ¿Habrá temor? ¿Dónde hay temor? ¿En la abundancia o en la escasez? En la escasez. Y obviamente si yo me estoy moviendo en el reino de mi Padre, yo no tengo por qué tener temor. ¿Por qué? Porque hay abundancia, porque hay poder, porque hay autoridad, porque hay milagros y porque hay una economía sobrenatural. Entonces, esta frase, no temáis porque a mi Padre os ha placido entregaros el reino, es muy interesante que nosotros podamos entenderlo. Muchos cristianos están viviendo oprimidos, están viviendo en temor por la situación financiera. ¿Por qué razón? Una de dos: o no entienden el reino, porque esto se da en la vida del pueblo cristiano. No entienden, algunos no saben, como le pasó a esos discípulos de Juan el Bautista, no sabían que había Espíritu Santo. Y le digo una cosa, a muchos cristianos les pasa. No saben que hay un reino de Dios. No saben que ese reino les fue entregado a usted y a mí. No saben que ese reino es un reino que lo tiene todo, que lo llena todo, que abunda en todo, que no hay crisis, que no hay enfermedad, que no hay dolencia, que obviamente es un reino de Dios. Es el cielo llegando a la tierra. Es el cielo bajando a su casa. Es el cielo tocando su negocio. Es el cielo entrando a su familia. Ese es el reino de Dios. A ver, yo le pregunto una cosa: ¿quieren entrar en ese reino? ¿Queremos movernos en ese reino? Entonces yo le digo, nos conviene porque las únicas personas que van a disfrutar de seguridad, escúcheme bien, las únicas personas que van a disfrutar de seguridad, de fe, de confianza, de esperanza, de paz, son aquellas que estén caminando en el reino de Dios. Por eso es muy importante que usted no solamente entienda o conozca de los principios del reino de Dios. Es muy importante que usted aprenda a meterse en ese reino, a caminar en ese reino, a poder tomar las leyes de ese reino o principios del reino y comenzarlas a vivir. Porque ese reino es un reino de abundancia, es un reino de paz, de bendición y de prosperidad. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando de un reino donde Satanás y sus demonios no tienen lugar. ¿Estamos de acuerdo? A donde el reino de Dios llega, el diablo y los demonios huyen. Claro, es un reino de abundancia, es un reino de gozo, paz y amor. Es un reino de poder y autoridad, pero también es un reino que tiene una economía sobrenatural. Mire, Dios no está peleado con el dinero. A veces nosotros como cristianos queremos separar la vida cristiana
de la economía, la vida espiritual, de los recursos, y no es así. Amados hermanos, lo espiritual, diga conmigo, lo espiritual mueve lo material. Lo espiritual multiplica los recursos. Entonces nosotros tenemos que movernos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, para que los recursos abunden, se multipliquen y se activen. ¿No es así? ¿Cuánto necesitan activación en sus recursos? De verdad, ¿cuánto necesitan activación en sus recursos? Mire, yo creo que todos necesitamos una activación en nuestros recursos. Si le digo algo, Dios le ha dado a usted a través de la palabra y del Espíritu Santo el poder, la capacidad de poder activar esos recursos. Algo está estancado. Yo le pregunto, levanten su mano, algo estancado que tienen en su vida. Puede ser recursos, puede ser familia, puede ser negocio, puede ser estudio, algo que está estancado. Y necesitan que se active, que resucite, que comience a mover. Mire, donde hay vida, algo se mueve. Amén. Entonces necesitan una intervención del reino de Dios, pero ya. ¿Cuántos dicen ya, Señor? Que el reino de Dios toque mi vida, que el reino de Dios baje a la tierra en mi casa. Amén. De eso se trata. Ahora, hemos estado estudiando cómo es este reino y hemos estado conociendo cómo es este reino, esta economía de reino, y hemos aprendido varias cosas. Y yo quiero terminar el punto, porque no lo he terminado con ustedes. ¿Cómo es la economía del reino de Dios? Ya aprendimos que es una economía de abundancia y suficiencia. Diga conmigo, abundancia y suficiencia. Ese es el reino de Dios. Abundancia y suficiencia. También es una economía de riquezas. Riquezas, no solamente riqueza financiera. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de diferentes tipos de riqueza. Riquezas de gloria, riquezas de reino, riqueza de familia, riqueza moral, riqueza familiar, riqueza. Hay muchos tipos de riqueza, riqueza espiritual. Pero también este reino es una economía de provisión. Diga, economía de provisión. Mire, donde hay una necesidad, escúcheme bien, donde hay una necesidad, ¿sabe una cosa? El reino de Dios está pronto para manifestarse. Mire Filipenses 4:13, lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Ahora vamos a leerlo y vamos a entender lo que leemos. Dígalo conmigo. Mi Dios pues suplirá. Diga esa palabrita. Otra vez. Mi Dios pues suplirá todo. Escuche, el reino de Dios está pronto para manifestarse poderoso en aquellas cosas que usted no tiene, que necesita, que le hacen falta. Ahora, ¿cuántos aquí tienen necesidad de algo que les hace falta? ¿Sí? Alguien levanta la mano y dice, pastor, yo ya no quiero pagar renta, necesito una casa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ay, pastor, siempre tomo combi, pago taxi, ya quiero tener mi vehículo propio. ¿Cuánto necesita? Yo tengo esta necesidad. Muy bien. ¿Cuánto le falta algo? Todos en algún área de su vida les falta algo. ¿Y cuál es la filosofía de este reino? Mi Dios pues suplirá. ¿Cuánto? Pero dígalo fuerte. Mi Dios pues suplirá todo. Alguien dice, ay pastor, a mí me hace falta una pareja. El reino de Dios suple tu pareja. ¿Sí? Alguien dice, ay pastor, es que yo pensé que ya me estaba yendo el avión. No, mi Dios, bueno, algunos del avión, otros del tren. Pero Dios dice, mi reino es un reino de provisión. En el momento que tú lo necesitas, en el momento justo, en el momento de Dios, yo te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Ahora, siempre que viene una necesidad, nos tronamos los dedos. Le digo una cosa, ya deje de tronarse los dedos.
Siempre que usted va a enfrentar algo, diga, ay, voy a enfrentar esta necesidad y no tengo. Mire, la próxima vez, en lugar de tronarse los dedos y en lugar de preocuparse, usted con una gran sonrisa, vaya, métase al reino. Métase al reino de Dios y dígale, Padre, qué hermosa oportunidad hay para contemplar tu poder y tu gloria en esta tremenda necesidad. Mientras la necesidad sea más grande, la manifestación gloriosa de Dios va a ser más. Oh, mire, yo le digo una cosa, en el nombre de Jesús, cambie sus temores por fe. Porque si usted está caminando en un reino, no debe tener temor. Porque en el reino de Dios usted camina a lo seguro. En el reino de Dios dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. Entonces, viene una necesidad grande, grande, grande a su vida. Y usted dígale, oh Señor, me meto al reino de Dios. Le pido a mi Padre, Padre, yo soy un hombre de reino, una mujer de reino, y tu palabra dice en Filipenses 4:19 que tú me vas a suplir, ¿cuánto? Ahora, fíjese cómo lo va a suplir. Dice, conforme a qué. Ay, no piense que Dios es un padre codito. No piense que Dios es un papá agarrado. No. Es un padre que nos va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Mire, yo le puedo explicar y hablar un sinnúmero de anécdotas que me han acontecido. Porque al hablarles de esto, amados hermanos, no estoy hablando teoría. No soy un merolico que les digo, oh hermano, esto es real y no me ha pasado a mí. No puedo decirles algo que dice la palabra de Dios, que no ha pasado en mi vida, que Dios no se ha manifestado en mi vida. Mire, hace tiempo yo tenía que hacer un pago. Y obviamente el pago era mucho dinero. Yo había dado mi firma, generalmente acostumbro firmar documentos y decirle a las personas, en tal mes, a tal hora, en tal día, se paga esto. Y no existe el dinero, no hay el dinero. Y le digo una cosa, eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como en el primer culto alguien dio un testimonio glorioso, que ya los médicos le habían dicho que no iba a tener hijos, no podía tener hijos esta hermana, y esta persona vino a la iglesia, conoce de Dios, pacta con Dios y pacta por un hijo y tiene su hijo. Eso es fe, eso es mi Dios pues suplirá todo. Ahora, iba a ser el pago, se acercaba el día en que iba a ser el pago. No teníamos en aquel entonces el dinero. Estoy recordando, faltaban algo así como 500,000 pesos. Y llegó el día. Y yo dije, Padre, hoy algo poderoso va a pasar. Porque yo firmé y di mi palabra de que tú te ibas a manifestar en mi vida. Y que íbamos a pagar esto. Así que Dios, yo creo en ti, creo en tu palabra y creo que tú eres poderoso para mover cielo, tierra y mar. Inclusive un burro puedes usar para bendecirme. Puedes usar un cuervo, puedes usar un sopilote. Tú puedes usar eso. Y ya. Entonces recuerdo que tocaron a la puerta. Esa ocasión tocaron a la puerta y era un matrimonio que llegó a la casa. Y me dice, y vi que traían una caja de cartón. Una caja de cartón y ese matrimonio llega y me dice, pastor, venimos a verlo. Yo, pasen hermanos, ¿qué se les puede ofrecer? ¿En qué les puedo servir? Y me dice, pastor, mire, algo pasó con nosotros. Acabamos de hacer una venta muy fuerte de una propiedad. Y en nuestro corazón queríamos apartar el diezmo, pero algo nos dijo que era mucho más. Y que teníamos que venir con usted y entregarle este dinero. Y efectivamente eran exactamente los 500,000 que hacían falta para pagar ese día. Y yo le digo algo. Usted dice, pastor, esto le puede pasar a usted, pero no a mí. No me diga eso, por el amor de Dios. Usted es un hijo de Dios.
Usted es un hijo de Dios. Dios lo ama. El mismo Padre que yo tengo, usted lo tiene también. No me puede decir que eso me puede pasar a mí y a usted no. Dice la palabra de Dios: y probadme ahora en esto. ¿Qué dice Dios? Pruébame, hijo. Yo soy tu Padre. En cualquier necesidad, no importa cuán grande sea, tienes un Padre más grande que cualquier necesidad. Y mis riquezas son lo suficientemente poderosísimas para suplir cualquier necesidad que tú tengas. Yo te digo una cosa, esto es el reino de Dios. Mira, cuando Dios le dijo al profeta Elías: Elías, ve al arroyo, ahí espera. No te va a faltar comida, no te va a faltar agua, no te va a faltar nada, solamente ahí espera. Y mire lo que es un hombre que anda en el reino de Dios, lo que es un hombre que anda confiado en el reino de Dios. Elías se fue al arroyo Querit y ahí esperó. Y mire, dice la palabra de Dios que todos los días un cuervo, imagínense, a los cuervos les gusta la carne. A los cuervos les gusta la carne. Y un cuervo le llevaba carne en su pico para alimentar al profeta Elías, tanto en la mañana como en la tarde. Y no se comía la carne y se la entregaba al profeta Elías. El profeta Elías no tenía nada de qué preocuparse, porque sabía que mi Dios es poderoso para suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Dios se quiere manifestar poderoso. Yo le digo algo: créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios por el amor de Dios. El reino que predica nuestro Señor Jesucristo, el reino que nos vino a traer, el reino que nos enseña, es un reino de manifestaciones gloriosas. Por eso les digo, la economía de este reino, amado hermano, tú te metes en el reino de Dios, no tienes por qué andar preocupándote, no tienes por qué andar tronándote los dedos. Dios es real. Lo único que tú tienes que hacer es conocer los principios y meterte al reino de Dios. Entonces, ¿es un reino de qué? Es un reino de provisión sobrenatural. Pero también la economía de este reino es una economía de sobreabundancia. Diga conmigo: de sobreabundancia. Otra vez, la economía de este reino es una economía de sobreabundancia. Mire lo que dice Malaquías 3:10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, escúcheme bien, ¿de qué tamaño son los cielos? Mire, amado hermano, los cielos. Vea los cielos. Trate de medir los cielos. Ahora, imagine de qué tamaño son las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos son enormes. Y dice la palabra que yo voy a abrir las ventanas. Y al abrir las ventanas, dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta qué. ¿Hasta que qué? Hasta que sobre y hasta que abunde. Escúcheme bien. ¿Cómo se llama la tierra donde Dios iba a llevar a su pueblo? Tierra prometida. Pero ¿cuál era la característica? Dice la Biblia que fluía leche y miel. Es lo mismo. Hay ventanas arriba y hay fuentes abajo. Dios o te abre las ventanas de su bendición de arriba o te abre las fuentes de su bendición de abajo. Escúcheme bien. Hace poco estuve en una parte del país dando una conferencia como a 300 líderes. Cuando voy llegando a donde estaba la congregación, me llamó la atención una mansión que era una manzana completa. Me llamó la atención, simplemente. Usted cuando ve ese tipo de mansiones, usted piensa, bueno, esta mansión será de un narcotraficante, ¿verdad? Luego uno conecta, ¿verdad? Porque uno lo ha visto, ¿verdad? Las mansiones, cuando toman este tipo de personas, las mansiones que pasan, ¿no? Entonces, ya pasamos, y sucede que curiosamente, adelantito de esa gran mansión, estaba la iglesia. Ya llegamos, dimos el entrenamiento, terminamos, y entonces el pastor me dice, hermano, vamos a cenar.
Y obviamente lo que uno más quiere después de dar una conferencia de unas 5 o 6 horas sin parar, porque es un entrenamiento a liderazgo, lo que uno más quiere son 2 cosas. Bueno, son 3. Lo que uno más quiere es tomar agua para hidratarse, comer y dormir. Después de dar una conferencia exhaustiva. Y entonces el hermano me dice: pastor, ¿quieres comer? Le digo: claro que quiero comer. Dice: bueno, vamos porque uno de mis 12 te está esperando. Muy bien, y ya me subí en el carro, nos fuimos y casualmente me mete en esa casa. Le digo: oye, ¿dónde me llevas? Dice que es la casa de uno de mis 12. Ah, ok, ya entramos a la casa. No sabía que ahí me iban a hospedar. Bueno, de hecho yo pensaba regresarme, no me dejaron regresar, porque obviamente iba a regresar como a las 3 de la mañana. A esa hora me terminar la última conferencia que di con todos los líderes un poco más íntimamente en esa casa. Entonces, me dice el hermano, que es parte de los 12 del pastor, me dice: bueno, hermano, lo voy a subir a su recámara y ya me sube. Pum, ya. Ah, pero antes de eso me fue a enseñar los jardines, que es donde él va a orar. Y no, hombre, la casita está en el centro y es muy grande. Yo creo que serían 2, 3 manzanas de lo que puede haber acá. Es muy, muy enorme. Y me dice: pastor, estos son los jardines donde vengo a orar, y el agua corriendo, fuentes, una gran alberca, jacuzzi, bueno, enorme. Está bien. Al siguiente día me están esperando para almorzar, y curiosamente, platicando con uno de sus choferes, dice, le comenta al hermano que iba manejando conmigo, el que generalmente me lleva cuando vamos a lugares un poquito lejos. Me dice: no, y esta es una de las muchas que tiene mi patrón. Y yo dije: o sea, ¿qué es esto? Dice: es una casita de campo nada más. Y cuando me dice que es una de las muchas que tiene, yo dije: hijos, este cuate sí logró que Dios abriera las ventanas de los cielos y que derramara bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Ahora, aquí el caso, yo les digo una cosa: ¿cuántos quieren? Ya no todas las ventanas, con que Dios abra. Alguien dijo: pastor, ya no las ventanas, por lo menos una rendijita. Yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes quieren por lo menos una rendijita que les abra? Bueno, pero dígalo diga como que anhelan, como que desean que Dios. Ahí les va una rendijita para que se comience a filtrar mi bendición sobre ustedes. ¿Cuántos? Ok. Ahora, Dios te hace un reto. Mire, lo hermoso es que Dios te hace un reto y Dios te dice: pruébame. El Dios de lo espiritual, el Dios del universo te está diciendo a ti: pruébame, para que tú te des cuenta que yo no solamente soy el Dios de lo espiritual, sino soy el Dios de las finanzas, el que mueve las finanzas, el que hace que las finanzas se quiten o se pongan o se sumen y se multipliquen. Yo soy el Dios. Pruébame, dice Dios. Yo les digo una cosa: ¿cuántos quieren probar a ese Dios? Que es un Dios real y poderoso y que mueve una economía, la economía a nivel mundial más grande y más poderosa, y no añade tristeza. Es la bendición, que la economía de Dios es con paz, con gozo, con bendición, y no te añade tristeza. Amén. Entonces yo quiero que entendamos, que se nos abra la mentalidad, y en el nombre de Jesús yo le pido al Espíritu Santo que quite la venda de nuestros ojos. Dios nos ha llamado a una vida sobreabundante. Dios te ha llamado a una paz sobreabundante. Esa es la vida abundante que nuestro Dios nos vino a dar. Por eso Jesucristo dice en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y tengan una vida como una vida en abundancia. Entonces yo quiero que entiendas: la economía del reino de Dios ¿es abundante o sobreabundante? Es sobreabundante. Pero también la economía
del reino de Dios tiene el poder de multiplicación. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y versículo 14. Vayan a sus Biblias porque estamos conociendo cómo es la economía. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 14. Dios hablando, este pasaje nos habla de Abraham. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Ahora, aclaro, Abraham tiene dos hijos. Tiene dos descendencias. Una descendencia es la física, de donde viene el pueblo de Israel, y otra descendencia es la espiritual, donde venimos nosotros por medio de la fe. En otras palabras, tú y yo somos hijos de Abraham. Amén. Okay. La misma promesa que Dios dio a Abraham es la misma promesa que Dios te hace a ti y a mí. Escúchame bien. Dice la palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, diciendo, desierto, y cuando Dios dice desierto, está diciendo en de veritas. Está diciendo, mira, verdad buena. Oh, por mi madre, ¿verdad? Aunque Dios no jura por su madre porque no tiene, porque Él es el más grande. Pero cuando Dios dice desierto, te vende. Dice desierto es que, créeme por el amor de Dios, de cierto te bendeciré con abundancia. Ese es el reino de Dios. ¿Cómo Dios te quiere bendecir? Repítelo y grítalo. ¿Cómo Dios te quiere bendecir? Y no nada más con abundancia. Dice, y te multiplicaré. ¿Cómo te va a multiplicar? Escúchame bien. Ay, bendito Dios, fuera esa mentalidad de pobreza, fuera en el nombre de Jesús esa mentalidad de miseria, ese de que, ay, aunque sea con esto poquito me conformo, fuera en el nombre de Jesús. Porque cuando veo la palabra de Dios, las promesas de Dios, el reino de Dios, la economía del reino, no, me quedo corto, yo me quedo corto. Y a veces decimos, ay Señor, mira, yo he escuchado oraciones que a veces hasta te sientes pecador. Fíjate, hasta te sientes pecador pidiéndole una casa a Dios, cuando una casa es nada. Te sientes miserable pidiéndole un carro. Ay, mi padre pensará que soy carnal. No, dice la Biblia, mi padre sabe que necesito esas cosas. Nuestro Padre conoce de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y sabes una cosa, nunca le pides demasiado a Dios. Escúchame bien, nunca le pides demasiado a Dios. Nunca le pides demasiado a Dios. Cada que tú le pides algo, por más grande, costoso y aparatoso que esto sea, te quedas corto. Porque dice Dios, de cierto te bendeciré. ¿Con qué? ¿Con qué? Y te multiplicaré. Escúchame bien, esta es la economía del reino. Es una economía de abundancia, de multiplicación. Ahora, si nosotros pensamos en Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, ni tenía hijos, ni era rico, tenía algunos recursos, como algunos, o como todos nosotros tenemos algunos recursos. Pero era un hombre común y corriente. Pero entonces este hombre, ¿saben cuál fue la fortuna más grande de Abraham? ¿Saben cuál fue el día más glorioso de Abraham? Cuando dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Te digo una cosa, el día más glorioso que tú vas a tener en tu vida es cuando tú le creas a Dios con todo tu corazón. Le creyó a Abraham, y por haberle creído, entonces Dios responde a Abraham y le dice, muy bien, por haberme creído, te voy a bendecir con abundancia. Le dio un hijo. El primer hijo, de ese solito hijo, salió una nación completa, los árabes. Luego le dio el otro hijo, Isaac, y de ese hijito, de un solo niño, sale una nación que es la nación de Israel. Le digo algo. No es lo tanto que tengas. No es lo mucho que tengas.
es lo tanto que tú le creas a Dios, que es poderoso para multiplicar eso poquito que tú tienes. Porque la economía del reino de Dios, de uno saca multitudes, de uno nada más. Esa es la economía del reino de Dios. Amados, cuando llegamos aquí hace mucho tiempo, esta congregación era una congregación pequeña. Y si ustedes ven butacas vacías, esas butacas vacías, la gente ya vino en el primer culto. El primer culto estaba totalmente lleno. Y les digo una cosa, cuando nosotros comenzamos, hace 25 años, en la 2 Norte, amados, éramos poquitos. ¿Y cómo ves tú que el reino de Dios se manifiesta en la vida de una persona? Cuando de poquito comienza a crecer y comienza a multiplicarse. Yo recuerdo a mi padre. Él fue hijo único. Mi padre fue hijo único y llegó a contar con hijos, nietos y bisnietos cerca de 200 de un hijo único. Y yo digo, bendito Dios, el reino de Dios se está manifestando. Mis amados hermanos, aquí está mi hermano Julián, mi hermana Geo. Por tanto tiempo, Señor, un milagro, uno nada más, danos uno. ¿Está bien? Dios les concede el milagro. Después de 19 años les da su primer hija. Y ahorita viene el segundo. Ya comenzó su multiplicación. Ustedes ya comenzó su multiplicación, porque ustedes comienzan a moverse en el reino de Dios. Y con esos dos van a ser multitudes, porque así se mueve el reino de Dios. No esperen que Dios les dé mucho, no, con uno que les dé, pero que con ese uno esté la bendición de Dios. Con eso basta para lograr una tremenda y abundante multiplicación. El reino de Dios es eso. La economía del reino de Dios es abundancia y multiplicación. ¿Sabes? No importa cuánto tengas. ¿Cuánto tienes? Ok, lo que tú tienes, tómalo. ¿Sí? Pon tu mano. Pon aquí lo que tú tienes. No sé, quizás no sea mucho. O para algunos sea mucho, pero para Dios no es mucho. Ponlo. ¿Cuánto tienes? 5 panes, 2 peces. ¿Cuánto tienes? ¿Un poco de harina? ¿Un poco de aceite? ¿Cuánto tienes? No importa lo que tengas. Solamente eso, tráelo a los pies del maestro. Yo te reto en el nombre de Jesús. Eso poquito, dile, Señor, los traigo a tus pies, los pongo en tus manos. Me meto al reino y yo te lo pongo a ti, en ti. Creo en ti y creo que tú eres poderoso para hacer de esto poquito una abundancia, para hacer de esto poquito una gran multiplicación. ¿Cuántos lo creen? Yo te digo una cosa, el día más glorioso de tu vida va a ser cuando tú te atrevas a creerle a Dios. Porque cuando tú te atrevas a creerle a Dios, eso poquito se va a comenzar a multiplicar. Eso poquito va a comenzar a tomar forma. Eso poquito va a comenzar a crecer. No temáis, manada pequeña, vuestro Padre os ha placido entregaros el reino. No es lo mucho, es lo tanto que tú le creas a Dios. Es lo tanto que tú le digas, Señor, yo estoy dispuesto a creerte como Abraham te creyó. Oh, Padre, gracias, Señor. Deuteronomio 8:18. Yo quiero terminar, que todos entendamos la economía. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Él. Nunca se te olvide que todo se lo debemos a Él. Acuérdate siempre de Dios. Cuando entres a tu trabajo, acuérdate que Él te ha dado ese trabajo. Cuando llegues a tu negocio, a tu empresa, a tu oficina, híncate y comienza el día reconociendo que por Él tienes eso. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Di conmigo, Dios me da el poder para hacer las riquezas.
escuchan bien, este reino es un reino de poder. Y ese poder viene de arriba. ¿Cómo es ese poder? Ese poder es en forma de sabiduría. Escúchame bien. Ese poder viene en forma de sabiduría. Ese poder viene en forma de ideas creativas. Ese poder viene en forma de gracia. La gracia te da acceso. Ese poder viene en forma de unción. Lo único que tú necesitas es decirle: Señor, ayúdame a usar ese poder. El poder ya lo tienes. Dios ha derramado unción, sabiduría, gracia, una idea creativa, Señor. El único que tú necesitas para echar a andar ese proyecto, ese negocio, gracia que te abra puertas, acceso. Ese es el poder de Dios para que tú puedas ser un generador de riquezas. Este reino es el reino de Dios. Es un reino donde Dios te da el poder para que comiences incluso de cero. Dice: pastor, es que no tengo nada. Escúchame bien. Si tienes vida, si tienes salud y tienes al Espíritu Santo, tienes todo. No me digas que no tienes nada. Si tienes vida, tienes salud, tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesucristo en tu corazón, tienes todo. Estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Y lo único que tú necesitas es decirle: Señor, ayúdame a canalizar este poder que tú me has dado. Escúchame bien. Demasiado poder se está despilfarrando. Demasiado poder está encerrado dentro de ustedes. Por el amor de Dios, saquen ese poder, saquen esa gloria, saquen esa sabiduría, saquen esa creatividad, saquen esa idea creativa y hagan riquezas en el nombre de Jesucristo. Hagan lo que Dios les mandó a hacer. Háganlo en el nombre de Jesús. Háganlo. Escúcheme bien. Uno de mis primeros convertidos en Tamaulipas, de mis primeros discípulos que a mí me tocó ganar y llevar a los pies del Señor, era un muchacho joven. Escúcheme bien. Era un joven. Yo le calculo por mucho 25 años. No tenía ninguna licenciatura. Y este joven era empresario. Su empresa, una ocasión me invitó a su casa y la bodega estaba llena de bultos de papa. Bastante papa. Y le digo: ¿qué es lo que haces? Y él me dice: mira, pastor, comencé vendiendo papas. Y después las papas me salieron tan bien. Y el sazón que Dios me dio fue tan bueno que abrí otro local, y luego abrí otro local, y luego abrí otro local, y luego abrí otro local. El caso es que ya no me di abasto. Entonces mejor ocupé gente que se dedicara a vender mis papas. Y ahora yo le surto a una cantidad enorme de gente. Y yo le surto mis papas. La receta es mía y esa es mi empresa. Papas. Y de papas este hombre hizo mucho dinero. Usted agarra una papa. ¿Qué es una papa? A los ojos de cualquier persona es nada, pero a los ojos de un hombre de reino es un tesoro. Porque Dios le da el poder a usted. Dios le da el poder a usted. Dios le da el poder a usted. Dios le da el poder a usted para hacer de una papa una riqueza.
La riqueza no está acá. La riqueza está acá. Y esa riqueza Dios se la ha dado toda completita, porque dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Por el amor de Dios, explótela. Usted tiene la mente de Jesús. Úsela, por el amor de Dios. Leí una frase que me impactó. La escribí. Cada que encuentro una frase que impacta mi vida, la escribo y me la aprendo. Y esta frase dice: el trabajo más difícil que hay en esta vida, escúcheme bien, el trabajo más difícil que hay en esta vida es pensar. Por eso pocos trabajan en ese oficio. Creo que no. El trabajo más difícil que hay en esta vida es pensar. Por eso es que pocos trabajan en este oficio. Escúcheme bien, usted tiene la mente de Cristo. Use la mente de Cristo. Use los principios. Nuestra pobreza no es de dinero. Nuestra pobreza es de principios. Usted los tiene. Dios se los ha dado. Úselos. Úselos por el amor de Dios. Imagínese, con esa mentalidad llena de principios de reino, y si usted se atreve a usarla, ¿cómo no Dios lo va a prosperar? ¿Cómo no Dios lo va a bendecir? Esa es la economía del reino. Poder para hacer las riquezas. Usted recibe esta palabra hoy. Usted la recibe. Usted ya tiene ese poder. Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene los principios del reino. En el nombre de Jesús, úselos. Úselos y un 2014 diferente tendrá. En el nombre de Jesús. 2014 diferente, lleno de la provisión y de la multiplicación de Dios. Lleno, más. Padre, gracias por tu palabra que es viva. Gracias, Padre, por tu pueblo que está atreviéndose a moverse en una economía diferente. Una economía donde no hay escasez, donde no habrá limitantes, donde no habrá, Señor, deudas. Una economía libre de inflación. Una economía, Padre, libre de estorbos. En el nombre de Jesús declaro que esa economía del reino baja, desciende, se mete, se queda a vivir en cada casa, se queda a vivir en cada hogar, baja en cada oficina, baja en cada profesión, en cada negocio. Oh Dios, en el nombre de Jesús, actívala, Señor. Activa esta economía en tu pueblo, activa esta economía en tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos pueden dar un fuerte amén?